Hay historias que son tan perfectas que parecen sacadas de una película, ¿verdad? La creación de For Emma Forever Ago de Bon Iver es, sin duda, una de ellas. Pero hoy vamos a meternos de lleno en esa leyenda para separar el mito de la realidad y descubrir una verdad que es mucho más compleja, más humana y, si me apuran, bastante más interesante. Vamos a ello. Y empezamos fuerte, con esta frase del mismísimo Justin Vernon que, en el fondo, ya desmonta toda la leyenda. El objetivo no era crear una obra de arte, era sobrevivir. No había un plan, solo la necesidad de hibernar, de desaparecer del mapa por un tiempo. Y esta idea es, de verdad, la clave para entender de dónde sale este disco. A ver, la historia que nos han contado a todos es más o menos así. Tenemos a un artista roto, tanto por dentro como por fuera, su banda se acaba de separar, su salud no es buena, y decide mandarlo todo a paseo. Se aleja del ruido, de la gente, de su vida. ¿Y dónde va? Pues al escenario perfecto para este drama, una cabaña de su padre perdida en mitad de los bosques helados de Wisconsin. La imagen es potentísima, hay que reconocerlo. Un hombre solo, rodeado de nieve, silencio y frío. Y claro, de ese aislamiento brutal, de ese invierno que es tan real como metafórico, surge algo casi milagroso, un disco. Un álbum que es pura catarsis, crudo, que parece nacer directamente del dolor y de ese paisaje helado, ya perfecto desde el principio. Es la redención a través del arte. Es una historia increíble, quizás demasiado increíble para ser cierta del todo. Y aquí es donde nos tenemos que parar y preguntar, vale, pero ¿cuánto hay de verdad en este cuento tan perfecto? ¿Qué parte es real y qué parte es, digamos, un buen marketing? Es que fue el propio Vernon el que la puso nombre. Llamó a esta historia una versión edulcorada de la verdad, y esa frase es la que nos abre la puerta. Ojo, no dice que sea mentira, pero sí nos invita a mirar más allá, a quitarle el azúcar para encontrar la verdad con todos sus matices. Así que, primera parada, mito contra realidad. Vamos a poner la leyenda frente al espejo de los hechos. Primero de todo, la intención. El mito nos dice que se fue a la cabaña para grabar un disco. Pero la realidad, y él no se ha cansado de repetirlo, es que se fue para estar solo y, básicamente, para pensar qué narices hacer con su vida. La música fue una consecuencia, no el plan. Segundo punto clave, el origen de las canciones. La leyenda vende la idea de que todo nació allí, de cero, en mitad de la nieve. Pues no. La realidad es que muchas de las ideas e incluso la canción Flume, casi entera, ya existían de su etapa anterior en Raleigh, en Carolina del Norte. La cabaña fue donde todo cuajó, pero no era un folio en blanco. Y tercero, la grabación. ¿Lo hizo todo? Absolutamente todo, él solo. El corazón del disco sí, es un trabajo solitario hasta la médula. Pero los créditos no engañan. Los arreglos de viento, por ejemplo, y otros detalles se añadieron más tarde con la ayuda de otros músicos. El resultado final no es el de un ermitaño al 100%. Vale, pongamos un poco de orden. Para entender esto bien hay que ver la cronología real, porque la historia de For Emma no es la historia de un invierno, es la historia de varios años. Fijaos en el recorrido. Todo empieza en 2005, con la mudanza a Raleigh. El momento clave es el verano de 2006, un verano para olvidar. La banda se rompe, él enferma, una relación se acaba. El viaje a la cabaña no es una decisión artística, es una huida. ¿Graba el núcleo del disco ese invierno? Sí, pero ojo a las fechas, lo autoedita en 2007. Y no es hasta febrero de 2008, con el lanzamiento oficial, cuando el mito empieza a coger carrerilla. No fue algo inmediato. Pero vamos a lo más fascinante de todo esto. La cabaña no fue importante por su magia, sino por sus limitaciones. Fueron precisamente esas restricciones, la falta de medios, lo que dio forma al sonido tan único del álbum. Y esto lo explica a la perfección. Ese falsete tan fantasmal que ya venía practicando en Raleigh se convierte en su orquesta particular porque no tiene otra cosa. La cercanía a un único micro barato hace que se cuele hasta su respiración, dándole esa crudeza brutal. La falta de instrumentos obliga a que cada nota pese una tonelada, y los fallos, como los crujidos de la madera, se convierten en la propia textura del disco. Y es que este era su estudio de grabación. Un micro SM57, que es un estándar para directos, una tarjeta de sonido súper básica, un Mac antiguo y un par de guitarras viejas. Esto no es un arsenal de productor, es un kit de supervivencia, y esa limitación fue sin duda su mayor arma creativa. Entonces, que quede claro, el álbum es, sin ninguna duda, un monumento al trabajo en solitario, un ejemplo increíble de introspección y de cómo la creatividad puede nacer del silencio y del aislamiento.
Pero, y es un pero importante, con un poco de ayuda de los amigos. Porque ahí están los créditos. Músicos como Christy Smith, Los vientos de John de Haven y Randy Pingree fueron toques finales pero cruciales. Y por supuesto, la masterización de Nick Peterson y la banda que luego le ayudó a llevar esas canciones al directo. La soledad fue la semilla, pero hizo falta una pequeña comunidad para que floreciera del todo. Y con todo esto sobre la mesa llegamos al final. ¿Cuál es el verdadero legado del disco? ¿Qué significa Forema cuando conocemos la historia completa? Pues primero, aclaremos un mito dentro del mito. Emma. Mucha gente pensó que era una exnovia el nombre de la ruptura, pero no. El propio Vernon explicó que Emma no es una persona, es un lugar mental, un estado de bloqueo y enredo emocional. Y esto, claro, hace que el álbum sea mucho más universal. Y su impacto fue a fuego lento, no fue un bombazo inmediato. Fue un disco que fue calando poco a poco, por el boca a boca, hasta que 10 años después de salir, se convirtió en disco de platino. Una década. Eso demuestra una conexión con el público que va mucho más allá de una moda. Al final, la conclusión es bastante clara. Conocer la historia real, con el trabajo previo, las limitaciones técnicas, las colaboraciones, no le quita ni un gramo de magia al disco. Al contrario, lo humaniza, lo convierte en un logro todavía más impresionante, porque no fue un milagro caído del cielo, fue trabajo, ingenio y supervivencia. Y acabamos con esta frase tan reciente de Vernon, donde habla de la necesidad de dejar atrás al tío de la cabaña. Casi 20 años después, el propio artista sigue peleando con el peso de su propio mito. Y esa lucha quizás es la prueba de que la historia de la cabaña, aunque esté edulcorada, sigue siendo una de las más poderosas de la música reciente. Y nos deja con una pregunta en el aire. ¿Cuánto de un artista pertenece a su arte y cuánto a la historia que construimos a su alrededor?